Sí, si quieren preguntar algo, para que no hay problema. Yo tengo una duda muy Sí, específica. Yo ya sé cuál es la respuesta, pero me la quiero sacar. Con respecto a las comunicaciones sí. en las escuelas, ¿cómo yo comunico como secretaria a los profesores? ¿A través del correo electrónico del ABC? ¿O no, Yo te o digo a lo que dice través la de... norma. No, o a través por escrito? La norma no hay otra más que escrita, que es el Cintia, decreto. Lo está escribo en el chat. muteada. ¿Quién está muteado? ¿Yo? No, Cintia, que está hablando ahí. Ah, yo te digo lo que léelo, el decreto 300 del 06 Sí, ya y lo leí. Y el 2200 2200. del 06. Sí. Bueno, Bien. bueno, pero me dicen que hay algo ahora que con la pandemia Con la quedó, pandemia, y, y no estamos en pandemia. bueno, eso es lo que yo dije, quedó bueno, no sé qué, el, el WhatsApp. No, No, el el WhatsApp WhatsApp no, jamás, ni porque yo no, o siquiera con sea, la decime No, que no, sí. espera, no confundamos, porque si no se confunden todos. Con la pandemia nunca se institucionó el WhatsApp. Eso fue un mal uso y una mala costumbre de los equipos directivos. No fue algo que se institucionalizó. Lo que se institucionalizó jurídicamente fue el correo. A partir de que la justicia institucionaliza y determina como domicilio legal al correo ABC. Son cosas distintas, pero en pandemia, la notificación fehaciente de acuerdo al estatuto del docente, la 10430, que es la de ley de empleado público, y la ley de procedimientos administrativos solamente hablan de notificación fehaciente. La notificación fehaciente es escrita, ¿sí? Con la persona frente a ustedes firmando. Ahora, vos podés reforzar, si querés decir en el coloquio, que vas a reforzar a través del correo ABC la notificación fehaciente, besos y abrazos, pero no está institucionalizado para épocas que no son de pandemia. Y sí, te Mi escucho. pregunta es, mi pregunta es, ¿notifico a los docentes o al A personal de ver, la para. escuela? Si vos decís notificar, es lo que dice la comunicación 300 del 06, 2200 del 06, el estatuto, la 10430 y la ley de procedimiento administrativo. Punto. Si vos querés notificar en pandemia, podés utilizar el correo ABC que está vinculado con el quill de cada una de las personas. Punto. No hay mucho más. Vos estás utilizando un término jurídico y lo querés hacer doméstico. Y no. Eso solamente lo hacen los docentes. En las jurisprudencias que se establecieron en un marco específico de pandemia. Pero después desaparece ese contexto. Entonces tenés que aclarar, que cuando vos dialogues, aclará. Cintia, ¿qué vas a decir? Uy, 6. Hola Marcos, ¿cómo estás? Te quería contar que yo hice la capacitación con vos, harán 2 semanas atrás, y pude aprobar el rol de secretario Muy para bien. nivel Muy bien. inicial. Con mi compañera, con mi amiga que está ahí también, Janina Cisterna. Así que las dos aprobamos. Esto es para todos los que dicen que yo no hablo para secretarios. Me muero. Sí, me sirvió un montón. Así que gracias. Bueno, pero a ver, lo que yo voy a decir hoy es como que me voy a clavar un puñal, pero no importa, vamos a clavarnos el puñal. Por las devoluciones que estoy recibiendo de algunos jurados, de los aspirantes, y lo voy a decir de manera
un tanto subjetiva, porque no tengo, a veces, algunos sí trajeron las vistas y las escuché, y otros no. Pero estoy detectando cierta ignorancia en ciertos temas. Yo voy a aclarar qué puntos. Yo iba a hablar de algo que me pidieron y la verdad es que, no sé, medio que no me gustó, pero igual voy a tratar de enfocarlo al final. A mí me pidieron que hable de la intensificación de la enseñanza. Y la verdad que la palabra lo dice, intensificar la enseñanza es hacerlas con más contundencia, más específica, con más dedicación. Eso es intensificar la enseñanza. Pero bueno, después lo voy a retomar al final. Una aspirante nos escribió a Trayectoria, después me escribió a mí, dice, aprobó, que yo cuenta, y dice, solo cambien donde dice que el director le avisará al docente para visitar la clase. Eso me lo observaron en la entrevista y dice que le dijeron, el director no avisa a la hora de visitar la clase. Bien, nosotros le contestamos lo siguiente. Eso sucede con directores autoritarios, donde no trabaja en equipo con sus docentes y toma la observación como algo punitivo. Los que deben cambiar son ellos y deben pensar en la observación como algo constructivo y que permita evaluar para tomar decisiones de mejora, no para sancionar. Hay una diferencia entre las miradas conductistas y las miradas críticas. Nosotros no pensamos que debemos sorprender a alguien cometiendo un error. Eso es persecutorio. La autoridad no es un cuco, es un par pedagógico. Lamentablemente, todavía hay resabios de gente que con una cuota de poder cree que los demás deben cumplir sus órdenes. Lamentamos que te hayan evaluado personas así y esperamos que en tu gestión puedas repensar esas prácticas. Bien, primero este tema de cómo se construye la observación, ¿no? A ver, vamos a pensar desde una mirada profesional. Primero que nada, yo esto siempre lo aclaro. Ustedes tienen que llevar adelante el discurso de quién los emplea. Esto, si ustedes tienen un empleador y el empleador dice, bueno, nuestro norte es para allá, listo, todos vamos para allá. Y no discutimos eso porque estamos queriendo tener un ascenso jerárquico en ese lugar, en ese empleo. Pero bien, y acá esto yo lo planteo en mi libro, donde pongo 4 roles dentro del docente. El docente ocupa 4 roles en una persona. Es una persona y 4 roles que se contradicen mucho en sí. Uno es empleado. Y es el primero que el docente pone como bandera. Somos los abanderados de la tiza, ¿no? Como dice, los obreros de la tiza. Una cosa, para mí, despreciable. Me bancaba más el hecho de tener una vocación sacerdotal. Miren lo que les digo. Que también es despreciable, pero ese por lo menos me da cierta esperanza. Ser obrero de la tiza, la verdad es que a mí no me agrada nada. Pero todos siguen a veces con esa mentalidad de empleado, y la mentalidad de empleado es solamente obedecer, ser oprimido, y si tiene una cuotita de poder, va a oprimir, en el mismo sentido que lo han oprimido. En segundo lugar, tenemos un rol de agente público, de agente garante. Ese me gusta un poco más, ¿ya ven? Porque por lo menos estoy cuidando los derechos de otros. En tercer lugar, y que se ejerce muy poco, tenemos el rol pedagógico o el rol de educadores. Ese es el que más me gusta. Pero en cuarto lugar tenemos el rol
político, pero no político partidario, que se confunde muchas veces. Tenemos un rol político como mirada de futuro. ¿Por qué? Porque todos nosotros queremos calidad de vida. Y los que tenemos como parte de nuestros equipos de trabajo también quieren calidad de vida. Lo que nosotros tenemos que ver es que nuestros pibes tengan calidad de vida a futuro. Así que ese rol político me gusta. El problema es cómo se jerarquizan esos roles. Si yo pongo en primer lugar el rol de empleado, y bueno, todos los derechos son para mí, porque soy el oprimido, soy el que la sufre, ¿no? Y todo lo quiero para mí. En cambio, si nosotros invertimos la tortilla y decimos, primero somos políticos, miramos el futuro, planificamos en pos de una calidad de vida, etcétera, y luego somos pedagogos para poner eso en práctica, porque necesitamos una metodología, la nuestra es la pedagogía. Si fuésemos médicos y buscamos calidad de vida, buscaremos otras metodologías. En tercer lugar, esas metodologías nos va a llevar a que seamos garantes de derechos. Y en cuarto lugar, pondría el lugar de empleado, que si yo tengo un pensamiento crítico, no voy solamente a obedecer órdenes, porque además en la Argentina, país que ha sufrido estas cuestiones, no existe la obediencia debida. Y parece que en la actualidad, y hace un par de años con mayor contundencia, hay autoridades que quieren ejercer esto, como si lo que dicen ellos fuese palabra santa. Y esto no es así. Nosotros podemos discutir esas cosas, sobre todo cuando son incoherentes, ¿sí? Un inspector, un director no puede decir que ellos van a ir a observar la clase porque se les ocurra. Está bien que lo hagan, me parece perfecto, pero no es así. Uno, cuando conforma un equipo de trabajo, es más, cuando yo necesité que mis directores me vayan a observar, lo pedía yo, porque la observación no es que sea un bien para quien me observa, es un bien para el observado. El tema es que eso se debe construir. Si yo puedo plantearle al otro para que tenga una mejor devolución sobre la observación, es que ambos construyamos el registro por lo cual está siendo observado. No, yo no veo otro lugar. A ver, cuando ustedes van al mecánico, no le dejan el auto y le dicen, fíjate qué tiene. No, por lo menos le dicen, che, mirá, hay un ruidito. Y cuando se van con ciertas suposiciones, como puede ser el freno, puede ser esto. Pero si vuelven y el tipo les cambió medio motor y le dicen, no, mirá, el ruido que escuchabas eran las bielas, así que te cambié la tapa, las bielas y esto. No. La observación se hace en conjunto. Uno no viene alguien, un extraterrestre, y viene, me observa y dice, estás equivocado en esto. No. Se hace en conjunto. Y en lo posible, si ese director puede participar desde la planificación del hecho, aunque no sea construyendo la planificación, pero sí haciendo las observaciones pertinentes con ese docente, es mucho mejor cuando ingresa a la observación de la clase. Por eso, acá hay un error de base en todo esto que parte de la comunicación. ¿Sí? Entonces, obviamente que si hay una mala comunicación, la observación va a ser desastrosa, porque no va a tener como finalidad construir algo común. Entonces, está bien que algunos evaluadores digan este tipo de cosas, pero si lo dice, también yo tengo el derecho a recusar eso, ¿sí? Porque pedagógicamente no es así. Uno no ejerce un control punitivo, sino que ejerce lo que se llama vigilancia activa para poder construir con el otro. Así que eso me pareció medio complejo. Y no lo escuché solo esta vez. Esta vez porque, como lo escribieron, nos tomamos el trabajo de contestar. Yo dije, bueno, no puede ser que esté
replicándose este tipo de cosas. Y hay otras similares, pero eso, no sé si tienen una pregunta, si quieren que hable un poco más de la observación y cómo podría construirse, pero me pareció de un inspector bastante autoritario eso. No, simplemente acotar a lo que comentás vos, que bueno, eso habla de la dificultad que tienen las pruebas de selección y por eso uno a veces, por más que tenga lectura y se haya preparado durante meses, estás algo dubitativo porque no sabes quién vas a tener enfrente, ni enfrente ni a los costados, ¿no? Porque tampoco sabes la terna que te va a tocar, si están preparados, si no están preparados. Esa es la complejidad, porque a mí me dijeron, no, pero vos vas a probar, vos estás preparado. No, eso no se sabe. Hasta que no estás ahí, hay un montón de factores externos que no dependen de uno. No es que uno quiera deslindar responsabilidades, pero vos sabés mejor que yo, Marcos, y por lo que estás comentando, es muy subjetivo, absolutamente. Sí, el tema es que esto es como, a ver, cuando uno, ya miro el chat, perdón, cuando uno quiere reducir el accidente, ¿no? Uno va previendo situaciones y generando escenarios para que el accidente sea lo mínimo posible. Bueno, acá mientras uno va construyendo marcos teóricos, va investigando, reduce la posibilidad de azar, ¿sí? Hay dos situaciones que son azarosas. La terna es tres, perdón. La terna, la problemática y el jurado. El tema es que, digamos, ante esta situación, cuando contesta un jurado o algo así, también tener la suficiente entereza, yo digo, no moral, ética, de contestar este tipo de cosas, de posicionarse, como decimos con un amigo, es morir con las botas puestas, ¿sí? No entregar nada. Pero bueno, es un tema yo entiendo que cada uno se está jugando una posición laboral, etcétera, pero también tiene un gusto de decir, no me voy a quedar callado en esta. Pero eso es una cuestión personal de cada uno. Pero la verdad que es, felicitaciones, estoy leyendo el chat. Es, digamos, vergonzoso, para ponerle un término light a todo esto, ¿no? Es de vergüenza ajena, es decir, y demuestra que tiene muy poca lectura y sobre todo lectura pedagógica de la persona que dice una cosa así. La verdad, es aberrante, digamos. La otra, que contestaron algunos jurados, y esto es para que tengan, yo lo que planteo en esto son argumentos de defensa, porque yo no sé si esto fue en una devolución, fue al final del coloquio, fue durante el coloquio, no sé. Es complicado porque hay situaciones donde, o en la entrevista, y vos estás en posibilidad de hacer una devolución. Entonces, si yo quiero ir pensando en la diferencia de un grupo de trabajo y un equipo de trabajo, poder construir una forma de devolución va a ser la diferencia entre que ustedes tengan un grupo de trabajo o un equipo de trabajo. Cuando un director se lo admira, se lo reconoce por su capacidad académica, pedagógica y de liderazgo, al director se lo invita a que observe. El director no tiene que irrumpir nunca, no irrumpe, porque se lo reconoce, se le pide que vaya, porque los demás, es más, no le piden asesoramiento, le piden sugerencias, le piden consejos. Eso es un liderazgo. La verdad que se ve muy poco en la actualidad, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Miren que por ahí el liderazgo y el reconocimiento del otro tiene que ver con un toque más de sensibilidad, de emoción, si se quiere. Es decir, la admiración, sin corrernos de lo racional,
va por el lado de tener piel, si se quiere, tener un vínculo más allá del cuerpo. Esto es reconocer en el otro que el otro me lleva para adelante, que yo sigo lo que dice y voy y vamos y no pasa, y va cada vez mejor. Y esto lo digo por dos cosas. Yo siempre reconocí en ciertos docentes esta capacidad porque me motivaban a mí a cambiar. Entonces, uno reconoce el liderazgo ahí, porque dice, ese tipo motiva que yo siga esforzándome, siga mejorando. Y entonces cuando yo necesito una opinión de algo, le digo, vení, mirá lo que estoy haciendo. Y al toque eso ya a mí me alivia. Y capaz que me dice 2 pavadas y yo, pum, sigo para adelante. Y no lo digo solamente cuando estaba como docente. Lo digo ahora que yo no estoy en una función con alumnos ni nada por el estilo. Sin embargo, yo les voy a poner un ejemplo y que para mí es muy significativo. Yo terminé de escribir un libro y se lo mandé a mi profesora de secundaria, una persona que yo siempre admiré. Después que terminé el secundario, no sé, pasaron 30 años que yo, nos volvimos a reencontrar, que yo me escribió algo que ella se acordaba, ¿no?, de cuando estaba en el secundario. A mí me pareció genial, porque hasta eso tiene alguien que tiene liderazgo, reconoce al otro. Entonces yo no necesité que ella violentamente me esté observando, no, yo le pedí, observame esto. Y cualquier corrección que me hubiese hecho, bienvenida. O sea, uno espera eso de quien lidera, que corrija las cosas, porque lo que está pidiendo es orientación. Me pasó lo mismo con la autora que hizo el prólogo del libro. La misma sensación, es decir, yo la seguí durante mucho tiempo porque es autora y la usé en mis clases, la usé en mi gestión, o sea, siempre me orientó desde su libro, ni la conocía. Bueno, la conocí un par de veces, pero cuando le dije, mirá, me gustaría que me escribas el prólogo, que me costó pedirlo porque digo, ¿qué me va a decir? Y lo escribió, y para mí fue fantástico porque fue una orientación. Entonces, cuando la observación no es algo que alguien viene, irrumpe y observa. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados y naturalizamos como algo que debe ser así. No, el control no es así. Hay países que tienen controles policiales y no es de irrupción. Tipo, te para, trata bien, el señor no prendió las luces, por favor, por prevención, pum, te explican, nadie te sanciona, te tratan bien, no es irruptivo para nada. Y acá te paran el coche, te rodean 20 tipos, te dicen tarjeta, esto, lo otro, pum. No. Y viene la sanción. No hay una enseñanza. Y el directivo debe ser un enseñante, debe ser un par que te está orientando. Sobre todo si uno no comete el error de manera, digamos, diaria o es algo común, sino que es la primera vez que te ven, entonces me parece que tiene que haber otra cosa. Pero bueno, eso, ahí. ¿Quién es? A ver, perdón que me perdí el chat. A mí me corrigieron que la coevaluación y la autoevaluación no corresponden a la gestión. Bueno, ¿a quién le corresponde? No sé, es una locura eso. En la entrevista me interrumpía constantemente y luego dijeron que me ayudaron a resolver. ¿Quién es? ¿Quién es la prologuista? Ruth Hart es la prologuista. Bueno, esperen que ahora sigo con otra cosa que había interesante. Otra cosa que contestaron, esperen que, es que el plan de prevención del riesgo no es
no tiene nada que ver con lo pedagógico. Bueno, yo para esto, porque a veces contestan tantas... Una genia, Ruth, sí es una genia. Y le digo para la envidia de todos, el domingo viene a comer asado en casa. Bueno, vamos al otro. Dicen, esto la verdad que como que dije, me equivoqué, estoy tan equivocado. Me puso medio mal, porque la persona me dice, no, vos dijiste que el plan de riesgo, que yo lo sostengo hace muchos años, creo que el decreto 2299 salió en el 11, a mí me pareció fantástico, lo leí al toque, y el plan de riesgo me pareció siempre algo muy interesante porque responde al cuidado integral. ¿Qué quiere decir cuidado integral? O cuidado holístico, que tiene que ver con lo físico y lo emocional. Entonces, al toque, a mí siempre me surgió esta idea de qué pasa con el pibe que repite. La realidad es que en mi época, yo terminé la secundaria en el 85, en mi época, y todos teníamos anticuerpos para cuando se repetía, cuando se llevaban la materia. La verdad que era llegar a casa, no sé, yo nunca me llevé ninguna. Quiero aclarar eso, me gustaba mucho estudiar, me gusta mucho estudiar. Para mí el conocimiento es como algo... No sé, como a alguna gente le gusta la plata, bueno, a mí me gusta el conocimiento. A mí me interesa algo y me pongo, y bueno, le busco la vuelta. Entonces yo sabía que, porque lo veía con mi hermano, llegaba a casa, me llevó una materia, castañazo, listo, otra cosa mariposa, seguía la vida, no tenía ningún conflicto, no generaba nada en su subjetividad porque era así, digamos. Estaba mal, pum, castañazo, seguíamos, bueno. Nosotros teníamos anticuerpos para eso. En la actualidad los pibes no tienen anticuerpos para eso. Están formados, tienen otra cultura y es aceptable. Y la repitencia, cuando uno plantea cuestiones de repitencia, hay cuestiones emocionales detrás, muy complejas en los pibes, y yo, no sé, en algunas charlas yo hablo de lo siguiente. Para los griegos había dos tipos de penas, ¿no? Es decir, o te envenenaban cuando cometías un delito, o te desterraban, lo que se llamaba ostracismo, te condenaban al ostracismo. Para los griegos lo peor que había era el ostracismo, era dejar su ciudad, su familia, todo lo que había construido lo tiene que dejar irse y hacer una vida en otro lado, empezar de cero, como si nada existiera. Y a veces yo pienso en el pibe que repite y digo, se lo condena al ostracismo en pleno siglo XXI, es decir, ese pibe deja a sus compañeros, ellos avanzan en una trayectoria de vida, en una trayectoria escolar, él se queda, tiene que replantearse todo, empezar con otros pibes que son menores. Me parece complejo en la actualidad el tema de la repitencia. Entonces, el cuidado emocional y el cuidado físico tienen mucho que ver en esto. No solamente la repitencia, hay otras situaciones similares donde el pibe pone en juego su subjetividad y esa construcción de un espacio social que a veces en la escuela no se lo permite. Pero bueno, me había planteado esto un aspirante, es decir, me dijeron que la prevención, el plan de prevención del riesgo no es pedagógico. Entonces yo dije, tan mal estuve, me lo cuestioné, me autoevalué. Y entonces empecé a buscar, ¿no? Plan de prevención del riesgo, y entonces llegué al artículo 111 y al 112, y ahí hablan de la cuestión que no es solamente... Bueno, que no se refiere a las cuestiones de infraestructura solamente, el plan de riesgo, y lo aclara. Entonces, si no se refiere a las cuestiones de infraestructura, ¿a qué otras cosas se referirá? Lo dejo a su criterio, ¿no? Sí. Búsquense argumento de estas cosas, es decir, ¿qué dice el decreto 2299 del cuidado integral? Y si yo voy a las políticas de cuidado, también mencionan de alguna manera el cuidado integral, lo único que aclaran específicamente
cuidado físico y cuidado emocional. A ver, yo digo para todos estos cráneos que nos están evaluando, hoy dieron a conocer el resultado del analfabetismo de la República Argentina. Estamos casi en un 50% de analfabetismo. Estamos casi igual que en la época que Sarmiento decide traer a las maestras de Estados Unidos y alfabetizar. Yo digo, si alguien puede pensar en este siglo que las cuestiones pedagógicas no son un riesgo, y le falta un cacho importante de lectura. Entonces, para esta gente, ustedes, la única respuesta que hay es con calma, con la mejor predisposición, darle una lección académica de lo que es pedagogía, de lo que es una normativa garantista como es la de nuestra provincia, y darle varias normativas para que tenga que leer, no sé, ponerse a enseñar, ¿no? Argumentar lo que están diciendo. Y si no, si estas personas son tosudas y los desaprueban, soliciten vistas y presenten un recurso, ¿tá? Porque la verdad que es llamativo lo que está pasando. Marco, Sí. ¿puedo decir algo? No, te escucho hablar y la verdad que coincido absolutamente con lo que decís. Y a mí me sorprende el desconocimiento que hay de la norma de muchos agentes que se supone que son los que nos tienen que instruir a nosotros. Acá hay una oficina en la Secretaría de Asuntos Docentes que están las personas que arman las mesas, ¿no? Las nóminas. Y yo fui a que me notifiquen, a que me instruyan ellos a mí, y no sabían nada. No solo que no sabían nada, sino que después no me habían inscripto. O sea, no estaba en ninguna de las nóminas. ¿Por qué? Porque venía con un servicio provisorio. Entonces, como decís vos, yo la otra vez decía que una docente te preguntaba que la memoria no era importante, pero sin embargo vos te conocés todos los numeritos y demás. Pero lo aprendés en la práctica, como me pasó en esta oportunidad a mí, que tuve que aprenderme que hay una resolución, que es la 1573, que habla de los servicios provisorios. Bueno, tuve que presentar eso para que me ingresen en las nóminas, no figuraba. Y no solo eso, sino que uno de los que estaba en esa oficina me dijo, vos vas a un listado E, me dice. ¿Listado E? Y yo casi me descompongo de la risa porque digo, por supuesto que no lo dice por una cuestión de respeto, ¿no? Pero ahí está lo que decís vos. Hay gente que no sabe nada y que está ocupando puestos que vos decís, ¿cómo puede ser, no? O sea, es increíble. Resulta ser que finalmente la comisión evaluadora decidió ponerme en un listado A, porque tengo toda la antigüedad en el ítem, bueno, en todo, ¿no? El pasado. Y este muchacho tampoco leyó que decía listado A, me dijo que estaba en un listado E. O sea, a ese nivel, ¿no? Estamos. Y después, bueno, por eso es que uno se pone mal, porque decís, ¿quién me va a evaluar, no? Te preguntas, ¿quién me va a evaluar? Lo que estabas diciendo un poco vos y lo que dicen los compañeros. Cosas irrisorias como lo de la coevaluación, yo lo leía y mientras te escuchaba vos trataba de no reírme porque es una falta de respeto, pero digo, uno lee cada No, cosa. es como raro, no sabes si reírte o llorar, pero que es rarísimo. A mí nunca me había pasado estas cosas, decir, tanta ignorancia pueden tener porque es demasiado, o lo están haciendo a propósito en algunos lugares como para que desaprueben los que no son amigos, digo yo, no sé, pero bueno. Acá dice alguien, mi experiencia fue positiva en las pruebas de selección ya que resolvimos la problemática, pasé al coloquio, pero en la entrevista dudé en cuanto a la normativa para acuerdos de convivencia y la creación de centros de estudiantes. Ahí sí no aprobé. Ay, bueno, pero ¿por qué? Bueno, yo voy a decir algo que tiene que ver con algunas cuestiones de la convivencia y los centros de estudiantes. Un segundito, que leo otra cosa. Ahora voy por, más supuestamente va a haber concurso. Ah, está bien, buenísimo. En Tigre, nadie aprobó, ¿no? Bueno, antes de tocar el tema que me habían preguntado, yo
Yo sostengo que hay cuestiones que son preventivas. ¿Por qué? Porque generan cuidados. Los cuidados previos son siempre los mejores. Siempre son los mejores, los previos. ¿Por qué? Porque si yo llego, vamos a ponerlo claramente en el accidente, si yo llego al accidente, ya no puedo hacer nada previo, no se puede volver nada hacia atrás. Entonces, si llegué al accidente, tengo que cuidar esa situación por la salud, por la vida, por lo que fue de esa persona que se accidentó, y yo estoy ya con una consecuencia o con un efecto de algo, ¿sí? Entonces ahí no hay prevención que valga. Lo que yo tengo que evitar todo el tiempo es llegar al accidente, ¿sí? Eso sería. Es como un juego de ajedrez. Mientras más movida yo pueda anticipar, mucho mejor. El tema es que si yo tengo una capacidad de pocas movidas, bueno, voy a correr el riesgo de que el otro me gane, ¿tá? En la realidad pasa más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando un director, yo pongo director, después pónganlo en el cargo que se les dé la gana, porque es lo mismo. Pongo director porque es el central, digamos. ¿Qué pasa cuando un director no comunica a su personal? Por lo tanto, si yo no comunico, no genero responsabilidad, no genero participación democrática, no genero delegación, ¿sí? Entonces, para poder comunicar, y si lo hago, además tengo que ejercer el asesoramiento, ¿sí? Entonces se van a dar la combinación de cosas para que el otro pueda generar una apertura, porque si no, no hay apertura en esta situación, no se genera lo que se generaría en el aula como sujeto pedagógico. Uno que sabe y el otro que sabe un poco menos, y el conocimiento en el medio. En las situaciones de gestión, por ahí no están los conocimientos que aparecen en un diseño curricular, pero aparecen los conocimientos problematizados o conflictos, como quieran plantearlo, que va a mediar entre un director y un docente, ¿sí? Pero es una pareja pedagógica igual, es un sujeto pedagógico, ¿sí? En otro nivel, en este caso nivel de gestión. Ahora, cuando un director comunica, genera un espacio de participación democrática, toma la opinión del otro, toma los proyectos del otro, le dice cuando ve el proyecto, llévalo adelante, evalúan juntos ese proyecto, evalúan el proceso del proyecto, evalúan los productos del proyecto. ¿Qué está distribuyendo ese director? Con algunos lo pudimos charlar en privado, pero ahora lo planteo. ¿Qué está distribuyendo? Esto es una cuestión un tanto compleja en las escuelas, porque pasa muy poco. Sí, acá lo dijo Mariela en el chat. Sí. Distribuye poder. La única manera de generar democracia en cualquier ámbito es distribuir poder, es horizontalizarlo. Por más que yo tenga autoridad, eso no me hace dueño del poder, me hace dueño de la autoridad de ese momento, pero no del poder. El poder debiera ser horizontal y estar distribuido. Esto es como el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como sociedad, le tenemos mucho miedito, no sé, mucho prurito a hablar del poder. Es algo tabú. Recién ahora está entrado el sexo en las escuelas, el género, y entonces como que de eso hablamos un poquito más, no mucho porque genera mucho compromiso. Del dinero no se habla en las escuelas, las finanzas menos, la economía menos, por eso tenemos lo que tenemos de resultado. Entonces,
menos hablar del poder, cuando muchas veces las escuelas se utilizan como trampolín para otras cuestiones personales, partidarias y sindicales. No se utilizan las escuelas muchas veces para lo que deben ser, se utilizan para otra cosa. Ahí no se habla del poder, pero se sabe que está. ¿Cómo me doy cuenta yo de ciertos manejos de poder o ciertas gestiones que dan a conocer esto? Una es estas devoluciones que hicieron los jurados dan cuenta de cierto poder. Y otras es cuando la escuela no tiene proyecto institucional, por ejemplo. ¿Por qué un director no quisiera armar un proyecto institucional? Algunos me dicen por qué no sabe. No, no es por ignorancia. Es por un total control del poder. La información la tengo solo yo, nada más que yo, y no se la doy a nadie. A nadie. Ni a padres, ni a alumnos, ni a autoridades, a nadie. Yo no lo hago. Que vengan, me sancionen, me digan. Listo. Y la escuela no tiene proyecto. No tiene oferta. Porque el tipo se maneja como quiere. Nadie le pone el cascabel al gato. Hay otras escuelas que el proyecto institucional lo hacen los amigos del director. O los que el director decide. Claro, ese grupete maneja la comunicación, maneja la información, maneja el saber, maneja el poder. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero hay otra escuela que por ahí no saben hacer los mejores proyectos institucionales, pero el director dice: muchachos, tenemos este problema, tenemos esta oferta, pongámonos a proyectar. Trabajo colaborativo, trabajo en equipo, trabajo democrático. El poder se distribuye. Fíjense qué distinto, ¿no? Ahora, llevado esto a la observación, ¿desde qué lugar yo me meto una clase y observo de manera indiscriminada? De un lugar autoritario. Si yo trabajo la observación con el otro y el otro me dice qué necesita que observe, y yo a esto le agrego, y además yo necesito observar esto otro, porque tenemos que tomar decisiones. Entonces combinamos estas cuestiones de observación. Proyectamos juntos una observación para que tenga mejores resultados, para que sea eficiente. Entonces ese poder se distribuye, porque el docente que está siendo observado es un profesional que sabe, y el docente que observa también se supone que es un docente que está preparado y es un profesional que sabe. ¿Te puedo hacer una consulta, Marcos, al respecto de lo que estás comentando? Sí. ¿Y no sería interesante compartir con los docentes el brevario que utilizamos los directores? Sí, obvio. Mientras porque más la verdad que lo estuve leyendo y es sumamente interesante para poder dar una clase de mejor manera, ¿no? O sea, sí, yo obvio creo que que es sí, una herramienta muy valiosa para los docentes. A ver, yo te digo, si yo voy a construir un proyecto institucional, como yo en un video habrán escuchado que yo hablé del proyecto institucional como si fuese un viaje. Si voy a hacer un viaje, lo primero que analizo es mi presupuesto. Primero, entonces, ¿dónde voy a llegar? Bien, a no ser que vos tengas una capacidad X que digas, ¿a dónde voy? Consigo un laburo temporario y me voy manteniendo y sigo. Buenísimo, ese es tu recurso, pero conoces tu recurso. Entonces, ¿cuántas escuelas se pusieron a hacer su proyecto institucional desconociendo la POF y la POFA? La mayoría. Porque si vos no planteás una oferta educativa desde el recurso, y tu recurso es la POF y la POFA, no hay otro. Porque ahí está tu infraestructura, el tiempo que está abierta el servicio, en qué turnos, obviamente, qué personal contás, y ahí están las especificidades de esos docentes, por lo tanto ahí tenés la manera de proyectar, si no, no hay proyección. Pero bueno, se proyecta sin saber, qué sé yo, el recurso. Mientras más información se comparta, mucho mejor, ¿sí? Porque esto va a democratizar la cuestión. Bien.
No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta para... ¿No? ¿Ninguna? Yo voy a hacer una pregunta a Ignacio porque el otro día estábamos hablando de algo. Nacho, ¿estás ahí? Es una cuestión técnica de nosotros, pero no importa que la escuche. Nacho, ¿estás ahí? No, no está. Bueno, se me fue Nacho. El otro día me preguntó alguien sobre la intensificación de la enseñanza. Yo estuve buscando, está muy planteada la intensificación de la enseñanza en la alfabetización y en las operaciones matemáticas básicas. En estos últimos años o año, no sé, tuvo que ver con el ATR. Y la verdad que me preocupan algunas cosas porque, digamos, yo no llego a ver, yo miro la normativa que sale, las resoluciones, ahí está aclarado específicamente cómo deben ser esas intensificaciones. No hay mucho para decir porque ya está aclarado ahí. Ya en otros años hubo necesidad social de intensificaciones. No me acuerdo si fue en el 2007, por ahí también. Pero lo que voy, yo no llego a entender, primero, la postura política, ¿no? Porque nosotros tenemos en claro cuáles son los fines de la educación y lo que se llama articulación, o debiéramos tener en claro. La articulación tiene que ver con pensar en un solo sistema de 15 años, desde los 3 a los 18, y en ese término de tiempo, el pibe tiene que salir con tales contenidos. No importa qué nivel intervenga de acuerdo a la edad de ese chico y de su trayectoria. Si el chico me llegó a primer año de secundaria sin saber leer, ese chico debería ser abordado, no sé, viene el pibe así, entra a la escuela y lo atacan 20 docentes y lo abordan y lo empiezan a preparar para que esté listo para ese nivel. No trajo tales contenidos, no importa, lo abordamos y lo preparamos. A veces esto es complejo por los recursos que tiene cada institución, pero por lo que veo me parece que es más complejo porque no tenemos un equipo docente preparados en alfabetización, ya sea una alfabetización de lengua o una alfabetización de matemática. Entonces, cuando yo como empleador hablo de intensificar, y yo no sé si tomaría las mismas resoluciones de poner un conjunto de ATRs para que resuelvan eso. Yo capaz que tomaría ese equipo docente, ¿no? Digo, no sé, es una forma, y capaz que lo puede hacer cada institución sola. Yo tomaría ese equipo docente, vería si realmente es un equipo o es un grupo nada más, trataría de ver, no un diagnóstico, porque a veces esto también es algo conceptualmente poco válido, buscaría lo que plantea Matus como descripción situacional. ¿Por qué? Porque cada docente que aborda a este pibe que ingresa a la secundaria, estoy poniendo secundaria primer año porque es un lugar complejo, podría poner cuarto grado de la primaria, un cambio de ciclo, ¿no? Y el pibe viene sin la alfabetización inicial. Podría ser cualquiera de los dos. Pero tomo eso y en vez de pedirle un diagnóstico, sentaría a esos docentes a pensar sobre esos casos y que describan de acuerdo a su marco teórico. Porque ese pibe que algunos docentes diagnostican como un alumno que no tiene comprensión lectora, otros docentes lo describen de otra manera. Cuando se hace un relato pedagógico de un alumno,
se hace una descripción situacional, es mucho más abarcativo que un diagnóstico y permite la intervención interdisciplinar. Bien, es una cuestión que la escuela le está fallando esto, ¿no? No hay intervención interdisciplinar. Cada uno actúa de manera aislada, cómo le sale, cómo puede. Entonces, políticamente, yo haría una intervención a ese equipo. La intensificación mía no sería al alumno, no vengo con gente extraña a intervenir sobre ese alumno, porque ese alumno ya tiene construida una relación en la escuela con un equipo docente. Entonces, mi intervención sería de profesionales que sepan de alfabetización inicial y que intervengan sobre el equipo docente. Sería un cambio de paradigma de enseñanza. No voy a enseñarle a un pibe, le voy a enseñar a un docente otras intervenciones. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque cada uno de estos docentes tiene un librito y aplica su librito. Entonces, empezamos con cuestiones de si soy conductista, si soy constructivista, si soy ecléptico, si soy no sé, lo que sea. Y cada uno quiere justificar y seguir analizando más que intervenir. Entonces, cuando interviene un equipo para guiar y orientar a otro equipo, ya viene con decisiones tomadas. Y lo que tenemos que hacer es seguir esas decisiones. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Es decir, en vez de invertir en un equipo de ATRs, invertiría en un equipo de docentes muy preparados para que trabajen sobre la alfabetización con los docentes. ¿Por qué? Porque el problema no se termina con ese solo alumno que entra, sino con la cantidad que van a seguir ingresando, porque las consecuencias de la pandemia más consecuencias anteriores no se van a resolver en el año 22 y 23. Va a tener consecuencias más graves. Y con un 50% de analfabetismo en estas últimas pruebas, y esto va a seguir creciendo. ¿Se entiende la diferencia de estructura? Si no lo puedo hacer con un equipo externo, y yo diría que los directores es necesario que empiecen, no sé, con el CIE, con alguien a capacitarse sobre alfabetización inicial y empiecen a trabajarlos con sus equipos. Yo haría la intensificación ahí. La otra intensificación que plantea la Dirección General de Escuela está escrita en las resoluciones. Las buscan, las leen, hasta tienen textos para leer, pruebitas para hacer, tiene todo pautado. Es lo que se viene, dice. Julieta, ¿qué pusiste? Es lo que maestros especializados. Sí, mirá, yo te digo, Julieta, voy a discrepar en esto. En los profesorados estás teniendo también un analfabetismo bastante importante. Y no solamente de la lengua, ¿sí? De tecnologías, hay otros temas a resolver. Está complicado en todos los niveles educativos. La gente, digamos, no quiere leer, que es algo, digamos, lo más importante. No lo digo yo esto, lo dijo Borges en su momento. Un buen escritor debe ser un buen lector, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un problema. ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo se trabaja con los directores? ¿Cómo construir la jerarquía, ¿no? Para ir bajando el conocimiento? No sé, está complicado, pero yo para contestarle a alguien que me pidió que hablara sobre la intensificación de la enseñanza, la intensificación del aprendizaje. No sé, yo no le encuentro. Es más, cuando alguien a mí me da una receta, yo desconfío, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que todos, y esto lo voy a sostener siempre porque es un principio pedagógico, todos pueden aprender. Entonces no necesitas recetas. A ver,
Y esto es un ejemplo que lo dice Freire. Freire dice, transmitir conocimientos no es enseñanza. Yo les doy una receta para hacer una torta a cada uno de ustedes. La leen, se la saben de memoria, siguen los procedimientos de memoria, todo perfecto. Eso no quiere decir que sepan hacer una torta, ¿sí? Es simplemente seguir una receta. Ahora, si yo esto lo practico en mi horno, lo pongo en práctica con mi horno en mi casa, primero, yo tengo que saber regular mi horno en los 200 grados que me pide. Segundo, no sé si mi horno está nivelado y me va a salir la torta chuequísima. Tercero, no sé si mi ansiedad me lleva a abrir y cerrar el horno a cada rato para ver si ya está la torta. Entonces resulta que la torta se hundió. La práctica que yo realice con esa receta 2, 3, 4 veces va a perfeccionar que yo pueda hacer la torta. Recién ahí yo podría decir que estoy sabiendo hacer la torta. Pueden ocurrir varias cosas en esto, que yo reflexione y diga, che, le agregaría un poquito más de polvo leudante, polvo de hornear. O le agregaría un toque más de azúcar. O tal otra cosa. O pondría un huevo menos porque no tengo. Vamos a ver qué pasa. Y pruebo. Entonces, se da lugar a lo que dicen los filósofos. Hay 3 tipos de conocimiento. El conocimiento teórico, yo le di la receta. El conocimiento práctico, lo hicimos. Y la reflexión. Yo hice modificaciones porque lo evalué mi torta y probando otras cuestiones me permitió hacer una torta distinta tal vez a la de la receta, pero con resultados interesantes. Entonces, cuando a un pibe se le da teoría nada más, eso no quiere decir que el pibe lo sepa. No lo digo yo, lo dijo Freire, clarísimo. El conocimiento se construye. Hacer la torta es construir el conocimiento, pero no solo hacerla, reflexionar sobre lo que hice. Por eso, yo los manualitos que vienen de la Dirección General de Escuelas, no los critico, me parecen lindos, vi los cuentos que hay, pero son un modelito nada más. ¿Ese cuento sirve para todos los pibes? No sé, yo pondría en cuestión algunas cosas para ver si realmente están preparados todos los docentes para esta cuestión. ¿Se pueden generar equipos que vayan rotando respecto de esto? No sé. ¿Es una tarea que solamente va a hacer el bibliotecario, los equipos de orientación? Tampoco me parece, no sé. Me parece que acá hay 2 cosas que faltan. La reflexión, la toma de conciencia y la sensibilización. Me parece que faltan esos puntitos, ¿no? Para darle detalle. Y sobre todo, también hay una cuestión que no sé si es la pandemia que nos puso mal o qué sé yo, pero cómo recibimos al otro, ¿no? Y sobre todo, el ATR, así como el docente que participó de los planes de mejora, cómo ni siquiera los gremios los tienen en cuenta, porque no entran en ningún convenio de trabajo, se precariza el laburo, no sé, es complejo, ¿no? ¿Y cómo se acepta esto? Sobre todo en un lugar que se piensa. Si ustedes me dicen, bueno, aceptamos esto y no sé, bueno, ahí creo que somos verdaderos obreros de la tiza, ¿no? Es decir, en vez de tener un lugar donde se piensa, se acepta lo que el patrón dice. Ahí somos realmente obreros de la tiza. Ahí está. No sé. ¿Preguntas, dudas, emociones? Y ojo, esto es para que lo piensen, no para ir a un coloquio y decir, che, aquel trastornado dijo esto. No, es para pensarlo, para reflexionarlo y ver cómo podemos replantearlo, pero
Estoy mirando el chat, perdón. Digan, yo escucho. Los compañeros creo que también escuchan. Se ríe. No se rías, Mariela. No, a veces pienso, yo debo estar loco con las cosas que escucho. Quedaron... Marcos, vos habías dicho una vez en uno de los tantos videos, buenas tardes a todos, estaba escribiendo en el chat, pero estoy cocinando, por eso no prendo la cámara. Habías dicho en uno de los videos que estaba muy bueno, yo lo tomé, cuando justo una compañera decía que un chico en primer año y todo lo demás no sabía leer ni escribir. Y vos planteaste el tema del uso del celular. ¿Cómo puede ser que hay muchos chicos que, eso es verdad, o sea, utilizan el celular continuamente y no es posible que no sepan leer y escribir, no es posible que no estén alfabetizados? O sea, Exacto. yo creo que pasa más que nada por el tema de tomar la alfabetización como si fuese la comprensión. La comprensión lectora es otra cosa, pero yo creo que alfabetizados están todos. O sea, desde el momento que entras en la sala de 3, 4, 5, o sea, pasás por todos esos años. Para mí pasa por otro lado ese problema. Mira, yo te voy a decir que estos días lo estuve analizando porque yo también podría considerar que los docentes no están alfabetizados, y ahora digo por qué. Julieta, eso fue como un halago o un ataque, lo de polémico. Polémico me puso, estuvo bien. El tema es así, a ver, yo te puedo decir, y lo pregunté en varios encuentros que tuve con gente, y le pregunto a todos, ¿cómo se llama el contralor? Y todos me dicen, ¿cómo se llama el contralor? Sí, porque vos me estás diciendo contralor, pero ese puede ser el nombre, no el apellido. El contralor tiene nombre y apellido, ¿entendés? Entonces yo pregunto, ¿cómo se llama el contralor? Y a partir de eso podría deducir que quienes me contestan algo erróneo, y yo puedo decir, ese tipo no sabe nada de docencia, basándome en eso, ¿no? Es decir, bueno, igual aclaro que el contralor se llama contralor, que contralor quiere decir control, vigilancia, como quieran decirle, de prestación de servicio, ¿sí? El contralor no habla sobre el sueldo, sino por el contrario, habla si el docente prestó el servicio. ¿Sí? Lo que asienta un secretario ahí es un presente o un ausente, y si está ausente, ¿quién lo reemplaza? ¿Por qué? Porque se está buscando garantizar, vigilar, cuidar, controlar que se le dé al chico, y no se afecte su trayectoria, un servicio de enseñanza. ¿Se entiende? Entonces, cuando algunos docentes vienen a discutir y dicen, che, qué mal que me hiciste, mirá, no me pagan el sueldo por culpa tuya. No. Yo solamente asiento como secretario si se prestó o no se prestó el servicio. Si no se prestó el servicio, hay que seguir procedimientos estatutarios como el 107, el 119, el 123, 125, para cumplimentar eso. Punto. O sea, yo podría decir que no hay comprensión ahí. ¿Sí? Puede ser. Ahora, cuando un pibe, que es lo que plantea Mariela recién, a ver, todas las personas comprenden, siempre comprenden en su, y esto según Piaget, de acuerdo a su etapa madurativa, va a comprender con ciertas limitaciones, porque nadie se ocupó de potenciar eso y de que madure, para después ver si puede ir extrapolando, o sea, llevando este mínimo conocimiento a un conocimiento aún mayor. ¿Por qué? Porque le ponemos situaciones que lo desequilibren. La escuela siempre tiene que ser desequilibrante. Nosotros estamos teniendo una escuela conformista que le da al pibe un manual de lectura, una locura. La escuela tiene que poner obstáculos. Para eso está la escuela, para generar conflicto cognitivo. No lo digo yo, lo dice Ausubel. Bancatela, Ausubel, es palo para vos. Entonces, si yo no conflictúo al otro, a ver,
Yo sé, como dice Julieta, que es polémico, listo, pero si yo no los conflictúo a ustedes, digamos, ustedes no están pensando, están repitiendo como loros algo que le dijeron, y les dijeron, che, para tal cosa preparate una introducción. Yo digo, no te prepares una introducción. Pensá en dialogar, pensá en compartir un pensamiento con el otro. Entonces, si la escuela no te ayuda a conflictuarte y no te pone obstáculos, y la verdad que no está cumpliendo su función. Ahora bien, nosotros tenemos pibes que no saben leer, no saben escribir el alfabeto. Pero ¿qué está dando la escuela como recompensa, si quieren? Y en esto poniendo a los conductistas y poniendo a Darwin. Y el pibe me dice, ¿para qué quiero yo aprender a leer o a escribir? ¿Para qué me sirve? Si yo me arreglo con mi celular, si no puedo escribir, le mando un audio, etc. Pero no es solo del pibe. Ustedes miren la caligrafía de un docente. No es algo de un pibe, es algo cultural. ¿Sí? Eso está ya instalado, está naturalizado. Y escribimos todo con imprenta mayúscula, para no matarnos con la imprenta minúscula, que también nos genera ciertos conflictos. Está bien, puede ser que haya caído en desuso una caligrafía en cursiva. Listo, perfecto. Se puede cuestionar todo. Odio la imprenta. Pero bueno, a ver, ¿quién dice que un pibe porque no lee el alfabeto no tiene comprensión? Alguien que quiere vender libros impresos, no sé. Digo, el pibe puede escuchar audios en el celular y sobrevive. Ojo con eso, porque por ahí hay que replantearse un nuevo paradigma de alfabetización. Digo, igual no estoy de acuerdo con eso, con lo que dije recién, no estoy de acuerdo, pero puede ser como cuestionamiento, como repensar a ver si la escuela sirve. Ya en el año 70, yo no lo encuentro, lo estoy buscando, un librito de un cura que decía, en América Latina, ¿para qué sirve la escuela? El tipo hace todo un análisis de inversiones que hacen los países subdesarrollados y la verdad es que no le conviene tener escuelas a los países subdesarrollados. Y no me puedo acordar, yo me voy a acordar cómo se llamaba el tipo. Pero es una genialidad, él no está en contra de eso, al contrario, digamos, él está en contra de eso, está planteando una educación con mayor inversión, etcétera, porque los países tercermundistas consideran a la educación como un gasto y él lo planteaba como una inversión. Pero yo creo que, y esto pasa por lo general y en un 90% de los casos, es cuando el pibe pregunta ¿para qué me sirve eso? Está claro que no hubo transposición didáctica. Entonces, a veces el pibe no lo pregunta. ¿Por qué? Porque ni le interesa preguntarlo, pero en muchos casos nosotros necesitamos dar la transposición para que el pibe necesite, desde un desequilibrio cognitivo, la utilización de los procesos matemáticos básicos y de la alfabetización. Si nosotros no podemos lograr eso, y los pibes no van a aprender otra cosa, porque no les cambia la vida. Nosotros no estamos... A ver, nosotros buscamos calidad de vida para nosotros. Entonces decimos, esto me mejora, entonces lo voy a hacer. Esto no me mejora, no lo hago. El pibe piensa exactamente igual que nosotros. Es un ser humano. Con lo que plantea Hegel, ¿no? El deseo. ¿Qué deseamos todos los seres humanos? Que nos deseen. Bien, el pibe tiene exactamente las mismas construcciones. No varía de nosotros, no cambia eso. Entonces, si nosotros no podemos generar una transposición didáctica,
y el pibe no le va a dar bola. No le cambia la vida, no se la mejora. Alfabetizar a un pibe no le mejora la vida, sigue viviendo en una villa, sigue metiendo los pies en el barro, vive a la orilla del arroyo, la casa se le llueve, no tiene mejor ropa. Y además, fíjense que elegante, con versos de 2 palabras y con una rima que para los que hemos leído en la época de oro español nos parece muy loco lo que hace, y sin embargo tiene éxito. A él le cambió la vida no estar alfabetizado, digo yo. Entonces, pensemos qué modelos tenemos y cómo hacemos la batalla contracultural, pero no porque estoy en desacuerdo que exista elegante. Me parece genial. Pero planteemos algo para que el pibe diga, che, eso me interesa. Hay casos distintos, ¿no? Como yo sigo a veces a esta chico, Cumbio, y como ahora ella es toda una genia del marketing, genial. Y empezó por ahí con un léxico distinto al que tomaríamos común, y sin embargo después, pum, se recrea la chica y genera otra cosa. Odio la imprenta y la comprensión lectora, educar en capacidades. ¿Y vos te parece que un chico que utiliza el celular no tiene comprensión lectora? No, porque acá lo pones con la comprensión lectora. ¿Qué sería? ¿Cómo le enseñamos? No llego a entender la pregunta. Son agitán, Horacio, acordala, agitán. Qué zarpado. Esas palabras que venían. Siempre me acuerdo de la nana de la cebolla porque Serrat la repite, hace todo un disco, ¿no? Con las canciones, con las poesías. Genial. Las nanas de la cebolla. Julieta, escribime lo que. A ver, escribió. Y trueno. Y trueno, ¿por qué? No entendí por qué lo de trueno. ¿Qué es trueno? Pero estás muteada, prende tu micrófono y. ¿Ahí puedo hablar? ¿Se escucha? Sí, se escucha, dale. A ver cómo sería. No, Trueno es el trapero, el último que salió ahora. Ah, no, tanto no se escucha. A veces me sacan. A ver, yo soy un amante de los Beatles, un amante de los Bee Gees, Joan Manuel Serrat. En el jazz me gusta John Coltrane. Entonces, me cuesta un poco, ¿no? O sea, capaz que pasaron en una publicidad y lo escuché, listo, ya está. Es como suficiente. Tuve mi dosis y ya. Trueno. Pero habías antes hablado de la comprensión lectora. ¿Qué pasa con la comprensión lectora? Claro, que se nota mucho con lo que yo hablo y veo y leo, que se nota bastante la comprensión lectora en los niños y adolescentes. Sí. Y se nota un razonamiento que se va de. Nosotros tenemos un razonamiento muy algorítmico de procedimientos, ¿no? Sobre todo los que hemos aprendido a dividir, por ejemplo, sin saber que era la resta sucesiva, ¿no? Y los chicos ahora por ahí te plantean y te dicen, ¿para qué quiero dividir de esa manera si puedo restar? Entonces hay un razonamiento muy distinto. También eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el razonamiento que se generaron en nosotros? ¿Sí? ¿Y cuál es el razonamiento que tiene el chico? Tiene un razonamiento más práctico, ¿no? De prueba y error. Nosotros tenemos muchas veces un razonamiento más de seguir una lógica que está impuesta, y entonces si no sigo esa lógica que está impuesta está mal, y el pibe por ahí es más libre. Yo creo que si uno se pone a hacer análisis respecto del chico que tiene adelante, por eso yo en alguna charla dije
nosotros tenemos dos objetos de estudio. Uno, nuestra disciplina, y otro, el chico. Si nosotros no lo tomamos al alumno como un objeto de estudio y analizamos cómo es su forma de construir el conocimiento, es difícil que le podamos enseñar. Esto lo plantea Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner. Hay que analizar el pibe. Si uno empieza, Freire tira como didáctica o como pedagogía o como, sí, como didáctica, como método, la dialógica. Y si uno entra a un aula o entra a una escuela y diálogo en sentido de dialógica no hay. Hay muy poco de eso. Sí. No, con eso me refería a lo dialógico, volver a educar en capacidades estaría bueno, pero ya es más para filosofar y para... Sí, digo, Sí. Porque los pibes, de verdad, o sea, son disruptivos. Esta generación, por ahí hay que poner en duda hasta dónde las capacidades que hoy enseñamos en la escuela son para la vida en el presente y en el futuro. No sé si se entiende. Los pibes se rompen todos los moldes, se atreven a todo. Y bueno, digo, no sé, por ahí están cuestionando, sí, la escuela hay veces que sí, yo a veces digo que es aburrida, pero aburrida en el sentido de que no, los pibes por ahí no se enganchan y no se motivan. No es una propuesta tipo la de Freire. Me hiciste acordar a algo con esto de la escuela aburrida. Es que la escuela es aburrida, la escuela, pero no aburrida porque el docente se tenga que disfrazar de payasito. Yo me acuerdo una vez, fui a observar una clase, yo era de los directivos que iban a observar mucho. Pero, bueno, voy a observar una clase de geografía y el profesor estaba explicando geografía económica, una cosa era, economía política era. Bueno, empezó con un manual. Yo decía, pero era re denso una cosa que los pibes se dormían, yo me dormía. Bueno, es más, en mi hojita anoté, me estoy aburriendo, y yo cuando anoto esas cosas me voy del aula, me prefiero irme. Y entonces en un momento un pibe pregunta, profesor, dice eso que usted está diciendo, así más o menos dijo, ¿no? ¿Tiene que ver con esto que salió en el diario de hoy? El pibe tenía el diario, yo digo, ¡ay, loco! ¿Cómo un pibe tiene un diario en la escuela? Para mí ya era como sorprendente ya ese hecho. Y bueno, entonces el pibe saca el diario así, el profesor como que miró y como que no entendió lo que le decía el pibe. Y lo que estaba diciendo el pibe era así, había planteado cómo se había invadido en esa época, era, ¿no? Irán o Irak, uno de esos, porque generaba que Europa se dolarizara para comprar el petróleo y por lo tanto ese lugar geográfico determinaba toda una economía, qué sé yo, toda una movilidad. El tipo estaba en su manual, no lo sacamos nunca del manual. Entonces yo agarré y me fui y dije, ya está, me voy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le cambió a esto? En ese momento nada. Bueno, después charlábamos con el profesor, le pedí el diario del pibe, estuvimos laburando, tratando de generar un soporte entre una cosa y otra, ¿no? Pero el pibe se aburre en la escuela, el pibe a veces analiza mucho más. ¿Y qué haces con eso? También se lo planteó otro profesor que era cinéfilo, el tipo cinéfilo, pero yo lo escuchaba y me quería matar porque le gustaban las películas de Palito Ortega, y ese era lo cinéfilo. Y entonces, no te rías. Entonces yo le dije, no sé qué me dijo, algo de unos alumnos para ponerme en evidencia en una sala de profesores. Él me dice, ¿le puedo hacer una pregunta, inspector? Yo digo, preguntémosle al director.
Entonces yo le pregunto al director, ¿me puede hacer una pregunta? Porque uno no debe saltar las vías jerárquicas, ¿no? Ni para abajo ni para arriba. El director dijo que sí, él me preguntó. Entonces, porque no me acuerdo cuándo fue la pregunta. Entonces yo le digo, se llamaba Oscar. Mira, Oscar, le digo, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Había muchos profesores, ¿no? Entonces, le digo, ¿a vos te gusta el cine, no? Bien. Si vos pagás para ver una película y no te gusta, capaz que te la bancás hasta el final, porque decís, bueno, es una obra de arte. Bien. Pero si pudieras irte, ¿no te parás y te vas? Y me dice, sí, obviamente, si la película es mala. Bueno, el alumno ese derecho no lo tiene. Entonces, ¿por qué se tiene que bancar el alumno una película hasta el final cuando es un bodrio? ¿Entendés? Entonces, yo sería más abierto, decir, bueno, a ver, ¿a qué clase te interesa ir? ¿A qué clase? Y haría una trayectoria de acuerdo a lo que el pibe considera en ese momento, en esa edad, que es oportuno para su vida. Obviamente, con el acompañamiento de la familia. Pero decir, bueno, a ver, tenés que hacer 10 materias, elegílas. ¿Querés 20 horas de matemática? Bueno, 20 horas de matemática. ¿Querés matemática, física y química? Listo, vas a eso. ¿Vos qué querés? Deporte, esto, y haría teatro. Listo, anda a hacer eso. Está bien, al año siguiente te das cuenta que eso no te funcionó, querés cambiarlo, listo. Acompañemos al pibe en una trayectoria que vaya decidiendo y que su madurez le permita ir elaborando. Que esa trayectoria esté cruzada con una alfabetización adecuada, con una matemática de base adecuada, que le permita llevar adelante sus finanzas en la vida, genial. Pero obligar a ciertas cosas, y ya me parece que a esta altura de la vida de la humanidad no corresponde. Por progresión, como la familia. Sí, claro, obvio, por progresión, sí. Y además, ¿cuál es la necesidad de la escuela confundir evaluación con calificación? Me parece que ahí también tenemos que revisar nuestras formas de retroalimentar al otro, ¿no? ¿Qué devolución le voy a hacer? ¿Sí? Porque una devolución, si ustedes, a ver, creo que nosotros somos profesionales de disciplinas, ¿no? Nosotros tenemos una disciplina que la tenemos que llevar adelante. ¿Qué le estoy devolviendo yo a un pibe poniéndole un 10 en una hoja escrita de evaluación? ¿Qué le estoy devolviendo? Si uno se pone a pensar profesionalmente, nada. No le devuelve nada. Entonces, eso me parece que también, cómo evaluamos y calificamos, y hay que repensarlo totalmente. Todo. Yo creo que el pibe no está alfabetizado por una falla nuestra. Una falla de malinterpretar al ser humano. ¿Dudas, emociones? Esto que estás comentando, ahora no recuerdo el nombre de la película, pero ya tiene como 15, 20 años, La escuela que queremos o algo así, o La escuela que soñamos, no me acuerdo bien el nombre, si te digo te miento, pero habla justamente en esto, plantear también aulas sin paredes, no hayan más aulas individuales, que no exista más el timbre del recreo y todas estas cosas que mencionaste vos. Pero todos estamos de acuerdo, pero nunca se llega a cumplir, digamos. Todos estamos de acuerdo en esto. Carlos, hay un poder que nosotros tampoco definimos en la escuela, que es el poder hegemónico de los estados. Los estados definen qué se debe aprender. Pero yo te digo, a ver, yo te pregunto, y esto para que lo pienses. Sí escribieron. En Finlandia sí, sí. En Finlandia. Yo les pregunto lo siguiente, y ustedes después díganme sí o no. Ustedes, ¿cuántos grupos de alumnos tienen en sus clases? Los que estuvieron conmigo aparte no contestan. ¿Cuántos alumnos tienen, cuántos grupos de alumnos tienen en sus clases? Y les diría que hasta normativamente, ¿cuántos? 5 o 6 grupos.
Más 5 5 o grupos, 6 grupos. 5 grupos. ¿Algún otro? 5 dicen. Bueno, yo le voy a decir, ustedes tienen 4 grupos normativamente. El grupo A, de 7 a 10, el grupo B, de 4 a 6, el grupo C, de 1 a 3, el grupo D, sin calificar. Y yo no los armé esos grupos, ni ustedes tampoco. Los armó la provincia de Buenos Aires. Están en las planillas PIC-SIC-TIC. ¿O Sí. no? Bien, pero podríamos considerar un grupo más que no está ahí. El chico que tiene proyecto. Entonces, vamos a ver, si yo pensara como director y les reúno a ustedes que son mi equipo docente y le digo, chicos, cuando planifiquen, ¿pueden pensar modelos de actividades, modelos de recursos y modelos de evaluación para cada uno de estos grupos? Para el grupo A, ¿qué oferta hacemos para el grupo B, para el grupo C y para el grupo D? Los chicos que están con PPI me vienen más por configuración, lo tengo que trabajar desde otro lado, así que ese lo dejamos ahí por ahora. Pero, ¿qué les parece si presentamos 4 actividades, modelos, ¿sí? Que sirvan como disparador, los recursos para cada una de esas actividades y las evaluaciones? Cambiaría un poquito algo. Algo cambiaría. Piénsenlo, esto es de tarea para el hogar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y para un director es interesante poder trabajar en ese sentido porque la fundamentación de la planificación que da coherencia a las actividades, a los recursos y a la evaluación tendría sentido. Porque muchas veces uno mira una planificación y la fundamentación no tiene coherencia ni sentido con las actividades, con los recursos y con la evaluación. Y uno va a la clase y puedes observar que el docente es constructivista con las actividades y conductista con la evaluación. O al revés, a veces es conductista con las actividades y un laissez-faire con la evaluación. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser? No tiene criterio, porque los criterios de una evaluación nacen con las actividades. ¿Se entiende? Yo no puedo cambiarle a un pibe, te estuve enseñando de esta manera, con un destornillador plano y ahora te doy un Philip. Y vos decís, ¿con qué se come? ¿Se entiende? Entonces a veces hay pequeñas incoherencias, ¿no? Ya de entrada, porque estoy hablando de la planificación, que después se llevan a la práctica. Esto es como si yo le doy la receta para hacer la torta y ustedes, donde tienen que poner polvo de hornear, le ponen sal. Pues decís, no, hay algo que no era así. No, bueno, pero se parece el polvo. Entonces, lo que yo tengo como teoría y cuando lo llevo a la práctica y hago otra cosa, ahí se me complica. A veces no son grandes cosas cuando uno tiene que intensificar la enseñanza. Son muy pequeñas, muy sutiles, pero que hacen a la cosa, ¿no? Es decir, cuando uno le pone un toque de vainilla, un toque de canela a la torta, y vos decís, oh, esto tiene un detalle. Es sutil la enseñanza a veces. Y entonces, pero la sutileza aparece cuando reconocemos al otro como persona. Mientras no reconocemos al otro como persona, no hay sutileza que valga. No hay detalle, no hay ese síntoma de urbanidad que dice Serrat, ¿no? Me parece que por ahí buscar el detalle, el síntoma de urbanidad, de tratar al otro, darle una bienvenida al aula, de esperarlo, son pequeñas cosas que las escuelas, es más, se escuchan hasta en los colectivos, se escuchan, se ven en las redes sociales, es decir, no me banco más estos pibes vienen cada vez peor. Y bueno, obviamente que
por más que lo diga un docente, se genera un bando, ¿no? Hay una grieta entre docentes y alumnos. Y esto es complejo, porque yo lo llevo al extremo siempre, ¿no? Yo decir, yo estoy acá donde estoy, no sé, me ducho todos los días, como todos los días, y gracias a mis alumnos. Eso, yo no sé si tendré otra vida para agradecer lo que yo obtuve en la mía gracias a los alumnos. Sí, yo no siento haber renegado de mi laburo. Y me parece que hay gente que no ama su laburo. Eso se ve cada vez más. Eso me parece como triste, digamos, muy triste. Sobre todo porque tenemos un laburo que hacemos y deshacemos. Es un placer la docencia. No sé cómo la toma cada uno, pero no sé, a mí me parece un placer. Lo mejor que me pudo haber pasado es haber elegido esta profesión y mantenerla, ¿no? Pero bueno, para pensar, vamos a seguir adelante. Bueno, ninguna pregunta más, nos vamos yendo. Hasta la próxima semana. Un gusto. Gracias, Marco, gracias a todos. A ustedes.